Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Siento una alegría particular de verles congregados de esta manera, así como más cercano. No tenía en realidad alguna imagen o expectativa mental de cómo podría haber sido esta reunión. Habíamos tenido algunas conversaciones previas y preciosos momentos de comunión con Dan y Keila y también con los ancianos de la iglesia aquí en Centros Bíblicos. Y por un movimiento providencial y soberano de Dios, creo, nos permite encontrarnos esta jornada en torno a Cristo y su palabra. También me sentí muy agradado de la dinámica que acabamos de participar por el hecho de tener un espacio de encuentro delante del Señor con otros hermanos. En este caso fue con Luis y Sonia, en nuestra condición, digamos, de pareja junto con Ruth, y orar mutuamente y conocer, aunque sea de manera muy genérica, las vivencias y encargos, o de alguna forma las encomiendas que el Señor le ha dado a cada uno, y ministrarnos mutuamente la vida de Cristo, siempre es una instancia que tiene trascendencia eterna. Así que, a pesar de estar reunidos en un local relativamente amplio y no ver tal vez muchos rostros, de todas maneras lo que está ocurriendo esta noche ha sido preparado por el Señor para que Cristo sea añadido más y más a nuestro corazón. Oremos al Señor antes de leer las Escrituras. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús, queremos entregar a ti estos momentos de la administración de tu palabra, confiando en que tu Espíritu Santo nos habilita, tanto para predicar como para recibir lo que está en tu corazón. Oramos para que tú guíes este mensaje y nos des de tu presencia, tu unción, que abras nuestros ojos, que por tu palabra equipes nuestro corazón para que Cristo sea formado en nosotros. Nos confiamos a ti y que tú nos inspires y hables a lo profundo de nuestro corazón tu palabra viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir las Escrituras en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, verso 15. Es un texto relativamente conocido por todos nosotros. Dice Malaquías 2:15: ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Hasta ahí. Y vamos a subrayar esa palabra descendencia y guardarla en nuestro corazón. También leamos en la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios 5, versículo 30 hasta el 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y vamos a subrayar aquí la expresión: grande es este misterio. Estos dos pasajes que acabamos de leer, creo, contienen en sí mismos el significado supremo del matrimonio desde la perspectiva de Dios.
Si bien hay muchos textos alrededor de las Escrituras que señalan al matrimonio, sea en su origen, en su propósito, tal vez estos dos, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, nos muestran de una manera muy significativa cómo Dios mira la unión matrimonial. Detengámonos por un momento en la perspectiva de Malaquías, cuando el profeta se pregunta, habiendo en Dios abundancia de espíritu, ¿por qué hizo uno? E inmediatamente nos responde, dice, porque buscaba una descendencia para sí. En este texto está la idea de origen y propósito del matrimonio. En cuanto a origen, es en Dios mismo. Así que aquí hay un primer antecedente que nos conviene retener. El matrimonio surge desde Dios, no apenas como una institución humana, sino como un eco de algo divino. Retengamos también esa idea. Surgiendo desde Dios es un eco de algo divino. Pero también, como les decía, junto con el origen está en este texto el propósito, porque buscaba una descendencia para Dios. Aquí les invité hace un minuto atrás a destacar la expresión descendencia, porque es una palabra que desde el hebreo se utiliza en otros pasajes de las Escrituras para referirse a simiente o semilla. Así que no está hablando en lo inmediato de un linaje, sino más bien de algo propio de la agricultura, una semilla que tiene el potencial de dar fruto. Si nosotros leemos un texto del Antiguo Testamento, creo que, la mayoría comprenderá que es importante darle siempre una interpretación desde el Nuevo Testamento. Que todo lo que fue descrito en la Antigua Alianza pasa por el filtro de la persona y la obra de Cristo. Así que Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, en el capítulo 3 de su epístola, en el verso 16, dice que Dios utilizó de manera específica la palabra simiente en singular, no dice y simientes, sino simiente en singular, porque apuntaba a Cristo, el Hijo de Dios. Eso le dice Pablo a los Gálatas cuando está hablando de la historia de Abraham y la promesa de Dios sobre su vida, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Así que esta simiente, germen con potencial de vida, era nada más y nada menos que Cristo mismo. Y que cuando Malaquías está hablando que Dios buscaba una simiente o una descendencia para sí, sin dudas, la interpretación espiritual de esto es que en última instancia Dios está buscando a Cristo en el matrimonio. Así que esta es la manera de leer las palabras proféticas de Malaquías. Es verdad, debo reconocer que cuando nosotros pensamos en un matrimonio como un instrumento para que Dios tenga una descendencia para sí, naturalmente están implícitos ahí nuestros hijos. Por supuesto, porque es la descendencia inmediata desde lo biológico y desde lo social. Y hay trascendencia de generación en generación, de matrimonios procreando, y así se ha preservado la especie humana. Y por qué no decir, se ha preservado también el testimonio de Dios. Pero desde la perspectiva divina, lo que Dios está buscando, más allá de que fructifiquemos y multipliquemos, es que a la medida que tenemos hijos, en realidad nuestro matrimonio y nuestra familia se torne un núcleo donde Dios encuentra expresión. Y la expresión que Dios busca en esencia es Cristo mismo. Ahora, para que esto no quede tan abstracto, iremos desarrollándolo a lo largo del mensaje, pero lo que Dios está buscando, y esto es importante que también quede en nuestra retina, en nuestra unión matrimonial, constantemente, es la reproducción del carácter de su Hijo, la expresión de las virtudes de su Hijo, que Cristo aparezca como el centro del matrimonio y la vida familiar, pero también de todas las dimensiones de proyectos de vida, de nutrición de afectos, de mayordomía, de crianza de hijos, y todo lo que envuelve nuestro desarrollo como matrimonio y también la expresión hacia afuera, es decir, cómo el matrimonio se proyecta en dimensiones relacionales con los vecinos, con
las atmósferas de trabajo en las que estamos insertos. De alguna manera Cristo, Cristo, Cristo y más Cristo es lo que Dios está buscando cuando proyecta un matrimonio. Acuérdense, como eco de algo celestial. Ahora, habiendo dicho esto, en este sentido de origen y propósito del matrimonio, creo que conviene preguntarnos cómo Dios ve el matrimonio en general, porque esto nos haría mucho sentido desde la perspectiva de que el matrimonio cristiano deba nutrirse y proyectar a Cristo, porque es la intención divina. Pero resulta que acá nos está contando que habiendo en él abundancia de espíritu hizo uno, es decir, aquí hay una especie de ecuación espiritual, ¿eh? Voy a decirlo de esta manera para que se quede graficado en nuestra memoria. Dios crea al hombre, crea a Adán, a un hombre, ¿no es cierto? Y a partir de él, introduciéndolo en un sueño profundo, del desgarro de su costado, edifica a Eva, emerge una mujer. Inmediatamente de uno salen dos. Pero luego dice que dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que de los dos vuelven a surgir uno. De dos a uno. Ahora, Dios está buscando que en esa constitución matrimonial y en esa unidad suprema que está vinculada al pacto del matrimonio, haya expresión de una comunión, de una relación que refleje virtudes de simetría, de armonía, de compatibilidad, donde finalmente el carácter mismo de Dios se refleja entre los hombres. Pero les decía también que cómo nosotros aplicamos eso al matrimonio en general y no solamente a las esferas cristianas. Porque es fácil pensar, digamos, a pesar de que no es fácil en la práctica, llegar a ser uno en el Señor. Pero resulta que Dios está diciendo en términos genéricos, desde lo fundacional del matrimonio, que cada vez que hay un pacto matrimonial, del cual Dios es testigo, sean estos cristianos o no, de todas maneras Dios sigue buscando una descendencia para sí. Evidentemente en el contexto cristiano eso va a ser completamente posible. Pero quiero tomarme unos minutos para mostrar que el matrimonio en sí siempre va a ser un vehículo o un instrumento de la intención divina, sea un matrimonio cristiano o no, por algo que se llama, vamos a hablar así teológicamente, gracia común. No sé si los hermanos habrán escuchado alguna vez ese concepto, pero la idea es que Dios, en su bondad infinita y en su misericordia, sabiendo que el pecado forma parte de la estructura del mundo en el que nosotros vivimos y que cada ser humano nace de alguna manera dominado por el poder del pecado, aún así no permite que nosotros quedemos a expensas de todos los efectos del pecado en nuestra existencia. De manera que es posible encontrar bien de Dios aún en medio de la creación y es posible encontrar bien de Dios aún en medio de sus criaturas. Porque el pecado, gracias a Dios, no ha destruido aún completamente la imagen de Dios en el hombre, pero sí la ha desfigurado. Así que es posible encontrar aún en matrimonios no cristianos ecos de esta intencionalidad divina de la unidad y del amor y de la descendencia, es decir, expresiones de las virtudes de Dios. Y por supuesto, quisiéramos que se siguiera potenciando en la sociedad, porque en la medida que ese matrimonio tiene lugar, de alguna forma la nación es impactada con el bien. A esto vale la pena, digamos, dedicar estos pequeños minutos de reflexión, porque el matrimonio hoy día justamente está en crisis. Y naturalmente la sociedad entra en crisis. Y las naciones entran en crisis. Porque el núcleo familiar o matrimonial donde Dios buscaba proyección, sea desde la gracia común o sea desde el Evangelio, está teniendo barreras. Entonces, en el mejor de los casos, podríamos ver hoy día parejas no cristianas uniéndose en matrimonio luego de algún tiempo extenso de convivencia. Yo creo que es la experiencia que nosotros tenemos en los amigos que nos circundan en diferentes ambientes.
Y como he dicho, ese es el mejor de los casos, pero con una perspectiva romántica, es decir, que el matrimonio viene a cumplir una suerte de ideal de consolidación de relación de pareja, pero muy fuera de los propósitos divinos. Aún así, Dios es testigo de esas alianzas cuando ocurren realmente. Pero, de todas maneras, la sociedad contemporánea está postergando cada vez más la unión matrimonial. Y aún si existiera, lo ha relativizado a tal punto que la separación y el divorcio y el nuevo casamiento, o por decir así, las nuevas alianzas, porque a veces ni siquiera hay nuevos casamientos, vienen a ser el pan de cada día. Y me da la impresión que esto es como el cumplimiento de la palabra que Jesús anunció de los últimos días respecto de la semejanza con los días de Noé, de los hombres casándose y dándose en casamiento, o sea, una banalización, una especie de negligencia o superficialidad o despropósito del matrimonio, no tomando en cuenta la seriedad de parte de Dios. Entonces cierro estos pequeños minutos que he dedicado para ver el matrimonio desde la perspectiva de los que no son cristianos, pero para poder caer en esta conclusión. De alguna manera, la banalización del matrimonio en el mundo, en la cultura contemporánea, está permeando a la iglesia. Y tristemente, en diferentes círculos cristianos, nos hemos dado cuenta de la postergación tanto de la unión matrimonial, como también de la relativización del pacto matrimonial, donde por diferentes circunstancias, tras pocas luchas probablemente, matrimonios jóvenes desisten, se desencanta uno del otro, se pierde el sentido del matrimonio, se pierden las fuerzas para seguir juntos, aparece entonces otra pareja, otra persona, en ocasiones está presente el adulterio, en otras no, pero de todas maneras se acaba disipando esa unión y es mucho mayor en la última década el número de parejas divorciadas en el contexto cristiano de lo que fue en toda la historia del siglo XX y XXI. Es más, hay un crecimiento exponencial de divorcios en el contexto cristiano que ha llegado al punto que en Norteamérica sea mayor la cantidad de parejas cristianas las que se divorcian que las no cristianas. Claro, tiene una lectura sociológica secundaria, que es muy probable que parejas no cristianas no se estén casando. Pero lo trágico es que se están divorciando muchas parejas cristianas. Así que de alguna forma lo que ocurre en Norteamérica va permeando la cultura occidental, por lo menos de América Latina, y nosotros vamos a descubrir que esa tendencia podría ir en aumento, a menos que, como iglesia, nosotros nos dediquemos a contemplar al Señor, a sus propósitos, y encontrar de Él la gracia, la dirección y el socorro oportuno para poder sostener esta descendencia que Dios busca, esta simiente que Dios busca entre nosotros. Y de alguna forma, sosteniendo la realidad del pacto matrimonial, unidos a Cristo, Dios puede edificar su testimonio, su pueblo, en medio de esta generación tan compleja. Porque sabemos que el mundo yace bajo el maligno e irá de mal en peor, y las cosas de alguna manera van a llegar a un tal grado de inmoralidad que va a ocurrir algo que la Escritura llama proféticamente una abominación desoladora, que sin entrar en detalles escatológicos, me parece que es como el cúmulo de la blasfemia contra Dios, de la oposición contra Dios, de la contradicción al carácter santo de Dios, pero puesto en el trono más alto de este mundo, es decir, puesto en todas las esferas de gobierno, de legislación, de miradas políticas, de miradas sociales y validado. Todo una especie de antidios, anticristo. Así surgirá el mundo, así seguirá avanzando, pero ¿qué de nosotros? Bueno, yo creo firmemente que Dios avanza con su pueblo de gloria en gloria, pero siempre avanza a través de remanentes, de hombres y mujeres que están mirando al Señor, amando al Señor, valorando su palabra, considerando sus propósitos, dedicándose a Él. Así que bendigo al Señor por estas instancias donde los matrimonios son convocados, porque aquí creo que está el núcleo, la base de la familia de la iglesia y también de toda la vida orgánica de la iglesia, pero nutriéndonos desde Cristo mismo, para que recibiendo de Él una visión renovada de quién es Él, de cuáles son sus propósitos y particularmente para la esfera matrimonial, el Señor traiga salud a su casa. Ahora, consideremos que la mirada de Dios buscando una simiente
nos traza a nosotros el significado supremo o propósito supremo del matrimonio, y que ese simiente, como he dicho, es Cristo mismo. Por lo tanto, nuestros matrimonios nunca son en primera instancia para nuestra propia realización o satisfacción. Y tal vez si hay novios aquí, conviene que lo sepan de antemano. Nuestros matrimonios no tienen propósito o sentido en nuestra relación de pareja, sino que más bien nuestra relación de pareja descansa en un propósito mayor. Es más, nuestros matrimonios no tienen como fin en sí mismos la felicidad mutua, aunque puede ser una consecuencia y es parte de la gracia de Dios, justamente alegrarnos con nuestro cónyuge en todas las áreas o dimensiones posibles. Pero en primera instancia, como he dicho, nace en Dios y tiene su propósito en Dios porque Él busca a Cristo formado en nuestro matrimonio como la base para la extensión de un propósito mayor. Así que quisiera invitarlos a mirar esto porque es como una suerte de fundamento para comprender el anhelo que tenía Adán y también los ancianos acá en centros bíblicos para esta jornada, que es hablar del discipulado en el matrimonio cristiano. Pero no vamos a dar ese paso de llegar al discipulado sin antes comprender que nuestro matrimonio, vamos a pensar en lo más reduccionista, en nuestra esposa y nosotros, los maridos, en esa mirada, ¿qué lugar ocupa dentro de todo el diseño o el propósito divino? Porque comprendiéndolo así, entenderemos cómo también contribuirá nuestro matrimonio a la concretización de lo más grande, que aquí aparece como Dios buscando una simiente para sí, una descendencia para sí. Pero en el Nuevo Testamento, como hemos leído en Efesios capítulo 5, se nos dice que ese propósito de Dios es un misterio. Bueno, en el Nuevo Pacto, cuando aparece la expresión misterio, tiene por un lado la idea de ser algo que estuvo oculto por muchos siglos y edades, dice el apóstol Pablo, y lo dispensa o lo administra de diferentes ángulos. Hay un misterio de Dios, el Padre, que es Cristo su Hijo. Y dice, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas sean reunidas en torno a Cristo su Hijo. Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Pero aquí el misterio es desglosado de otra manera. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y está apuntando al misterio del matrimonio. Pero presta atención, que ese misterio del matrimonio está envuelto en esta esfera de misterio mayor, que es la revelación del Padre queriendo hacer converger o reunir todas las cosas en torno a Cristo su Hijo. Esa palabra, disculpen aquí que vamos a Efesios capítulo 1, verso 9, solo para subrayar un detalle, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Esa palabra reunir es una palabra en griego que es extremadamente compleja. Tiene por lo menos 3 derivaciones o raíces que la componen. Una es la idea de recopilar. Otra es la idea de encabezar. Y otra es la idea de llevar o traer. En otras palabras, lo que significa reunir aquí es que Dios, en su intención suprema, espera que al final de todos los tiempos se revele que todo el universo, visible e invisible, sea atraído hacia Cristo, su cabeza, y tenga su orden en Él, y se resuma en Él, y lo exprese a Él, y Cristo tenga la preeminencia sobre todas las cosas. Y en ese misterio dispensado, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos que ya está ocurriendo ahora, pero que tendrá un punto final cuando Cristo regrese. Allí aparece el matrimonio como un corolario, como una suerte de consecuencia de este reunir todas las cosas en Cristo. Y aparece aquí entonces en Efesios capítulo 5 el misterio de Cristo, que es la cabeza de todas las cosas,
allí, según Efesios capítulo 1, al cual se reunirán todas las cosas, pero que especialmente es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así termina Efesios capítulo 1, en el verso 23. La iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ese cuerpo, que es la iglesia, unido a Cristo, su cabeza, comunican una idea a través del matrimonio que se reproduce de generación en generación. Y es justamente la proyección de cómo el propósito de Dios se extiende aquí y en la eternidad. No es solo Cristo, se fija, como cabeza, sino que es un Cristo corporativo, Cristo y su cuerpo, Cristo y la iglesia. Hermanos, permítanme aquí un paréntesis, creo que es necesario para que podamos abordar la idea del matrimonio con una perspectiva muchísimo mayor. ¿Cómo podríamos nosotros resumir? Porque necesitamos sintetizar algunas cosas. El eterno propósito de Dios. En primer lugar, me gustaría señalar que Dios, el Padre, ha tenido un objeto único de motivación, afectos y proyecciones por toda la eternidad. Y no es otro, sino su Hijo Jesucristo. El Padre ha contemplado eternamente a su Hijo y el Hijo ha contemplado eternamente a su Padre. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Una relación gravitante del Padre y el Hijo, del Hijo y el Padre. Y el Padre está tan contento con el Hijo y el Hijo tan contento con el Padre. Y fluye el Espíritu Santo del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y es la manera que podemos de alguna forma describir la Trinidad. Una especie de abrazo eterno de amor, de una danza eterna de amor inquebrantable. Un amor que fluye, una alegría, una tremenda satisfacción, y eso es gloria finalmente. Y de ese desborde de amor del Padre amando al Hijo, un día se desborda tanto que dice: oh, voy a crear, y todo lo que voy a crear voy a llenarlo de mi Hijo. Eso, de alguna forma, es la explicación de la creación misma, que desborda de amor de Dios. Y surge, voy a figurarlo así, el primer átomo en el universo. Y de alguna forma el universo mismo es creado, visible e invisible, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Y en Cristo son creadas todas las cosas, y por Cristo son creadas todas las cosas, y para Cristo son creadas todas las cosas. Son verdades elementales que son confesadas en las cartas del Nuevo Testamento. Pero resulta que de ese desborde, donde el Padre está proyectando todo en Cristo, de allí también surge algo maravilloso. En Cristo estaba escondido algo inimaginado. La comunión era del Padre con el Hijo, por el Espíritu Santo. El abrazo mutuo e inquebrantable era del Padre con el Hijo por el Espíritu Santo. Esa danza eterna era del Padre y del Hijo por el Espíritu Santo. Era aquella atmósfera de amor inquebrantable. Pero que un día en ese desborde de amor surge un consejo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque Dios proyectaría que en un hombre a su imagen, conforme a su semejanza, Él buscaría compatibilidad para tener comunión con una criatura. Y escuche bien, sabiendo que el pecado afectaría al hombre, haría todo lo necesario para que este hombre se introdujera en ese abrazo de amor. Y la gloria que el Padre ha disfrutado con el Hijo eternamente y que el Hijo ha disfrutado con su Padre eternamente, fuese nuestra gloria. Eso es nuestra redención. No apenas el perdón de pecados, no apenas la habitación del Espíritu, eso es muchísimo. Pero el propósito final era introducirnos en esa relación eterna del Padre y del Hijo y abrazarnos allí, para que seamos amados como el Padre ama a su Hijo, como el Hijo ama a su Padre. Y allí nace la iglesia. Porque lo que Dios introduce en esa atmósfera de la Trinidad es un nuevo hombre de una nueva creación.
la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, desde Cristo surge el misterio de la iglesia. Desde el costado herido de Cristo nace la iglesia. Tal como Eva fue edificada desde el costado desgarrado de Adán, desde el desgarro de Cristo en su costado, nacemos nosotros. Nace el cuerpo de Cristo en unión con Él. Entonces les decía que es necesario que contemplemos la belleza de esta figura, que comprendamos las dimensiones más grandes para proyectar desde allí el matrimonio. Entonces hemos dicho algunas premisas. Delante decía que Dios busca su simiente en el matrimonio, Dios busca a Cristo en nuestros matrimonios. Otra premisa importantísima es que a causa de que Dios saca a la iglesia desde Cristo, el matrimonio tiene su sentido en la relación de Cristo y la iglesia. Y por lo tanto, nosotros no podemos comprender ni vivir el matrimonio sin una visión clara de Cristo. Y en consecuencia de la iglesia. Queridos hermanos, la iglesia en sí es tan maravillosa desde la descripción que el Espíritu Santo hace, pero no es una temática aislada. Solo la iglesia es comprendida en todas sus dimensiones eternas cuando comprendemos a Cristo. Porque la iglesia surge de Cristo. Es el misterio de Cristo. Así también el matrimonio. No puede ser comprendido como una temática aislada, sino que surge de Cristo, nace de Cristo, a causa del amor de Cristo por su iglesia. Todavía más, el discipulado en el matrimonio como una temática tan específica surge también de la comprensión y visión de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque la visión de Cristo, hermanos y hermanas, es realmente la clave de toda nuestra vida cristiana. Dios nos llamó para contemplar su gloria. Acuérdese de la oración de Jesús en Juan capítulo 17, verso 24, cuando dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria. Que estén conmigo para que vean mi gloria. Es decir, tú y yo necesitamos en esencia una visión del Señor. Cada vez más creciente, porque nunca es automática ni definitiva. Cristo es inagotable. Por eso es que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, Dios mismo se da a conocer en su infinitud, en su eternidad, en Cristo, su Hijo, y Cristo es, en este sentido, incomprensible. Es decir, tú y yo no podríamos retenerlo. Es superior a nosotros. No podemos comprenderlo apenas en lo individual, se comprende en lo corporativo. Todos los santos de todos los siglos expresarán virtudes de Cristo inagotables que de alguna forma nunca conseguirán reducir al Señor a apenas un tiempo o apenas una forma, porque Él es Dios mismo y toda su gloria ha sido depositada para ser expresada en nosotros, pero también para ser conocida por nosotros. Así que tú y yo necesitamos conocer la gloria de Cristo, la centralidad de Cristo, la belleza del carácter de Cristo, para que permee nuestra unión matrimonial, para que tenga un impacto positivo también en la iglesia y edifique la iglesia. ¿Comprende? Entonces, el lugar del matrimonio, el propósito eterno de Dios, es una derivación de realmente comprender quién es Cristo para Dios y quién es Cristo para nosotros. Y que nuestros matrimonios, como he dicho, no tienen un fin en sí mismos, ni tampoco son para nuestra propia realización, sino justamente para la gloria de Cristo. Así que los que se van a casar, guarden esto en el corazón, se van a casar para la gloria de Cristo. Y los que estamos casados, guardemos esto en el corazón, nos hemos casado para la gloria de Cristo. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos y hermanas? Porque parece que las parejas del pueblo cristiano que se están separando, se están divorciando, se han olvidado de lo más fundamental, que no se casaron para ellas mismas, sino que se casaron para la gloria de Cristo. Y si esto no es enseñado en nuestras asambleas, precisamente estará la debilidad del fundamento del matrimonio.
No podemos enseñar el matrimonio como una temática, si no se deriva de una visión de quién es Cristo mismo y lo supremo que es para Dios y por lo tanto el lugar que tiene nuestra relación matrimonial para la gloria del Señor. Ahora, un detalle adicional. Cristo es revelado en la carta a los Efesios como la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí permítanme unos minutos para hablar a los varones que estamos en este lugar. Porque nuestro rol como cabeza de nuestra esposa es sugerido de manera explícita en Efesios capítulo 5, allí en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Se fijan que si nosotros queremos comprender el rol del marido como cabeza, necesitamos mirar a Cristo como cabeza. Hay algo, no sé si culturalmente heredado, que nos ha llevado a mirar la idea de cabeza como autoridad apenas. Y parece que ahí se acaba el campo de explicación de lo que es el ser cabeza, sea de la iglesia, Cristo, o sea nosotros de nuestras esposas. Bueno, primera consideración, efectivamente los varones, maridos, estamos llamados a ser cabeza de nuestras mujeres, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso he dicho que estos minutos van a ser para los varones en específico, aunque las hermanas van a estar escuchando atentamente, porque de esta manera también van a ser consolados nuestros corazones. Hay una suerte de legado machista, ¿por qué no decirlo así?, de la ideación entre cabeza y autoridad que se ha transformado en una suerte de autoritarismo. Y una suerte de legado machista de la interpretación de lo que es la sujeción de la mujer a su marido como cabeza. Porque culturalmente creo que el espíritu de los tiempos condiciona muchas veces la interpretación, cuando no somos fieles completamente a la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, fíjense lo delicado que es el Espíritu Santo para expresar las realidades espirituales del varón como cabeza de su mujer, aquí mismo en Efesios 5. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí hay una primera consideración de lo que implica ser cabeza de nuestras esposas. Maridos, amemos a nuestras mujeres. O sea que lo primero que el Espíritu Santo quiere resaltar cuando está hablando de que el marido es cabeza de la mujer, es que desde la cabeza debe fluir amor en todas sus dimensiones. No sé cómo voy con el tiempo, pero ¿por qué no tomarme algunos minutos adicionales para hablar de este detalle? A veces podemos caer en sobreespiritualizar el amor, porque justamente la palabra amar aquí es ágape, que como conocemos como buenos cristianos es una palabra que habla del amor sacrificial, de la expresión más sublime del amor de Dios, y por supuesto esa es la palabra inspirada. Pero en ese ágape, escuche bien, en ese ágape encuentran sentido todos los otros amores. ¿Y qué significa eso en nuestra experiencia? Que con mi mujer yo tengo un amor de amistad, o debería cultivar ese amor de amistad, que es la palabra fileos en griego. Pero también hay un amor erótico. Hay un amor donde mi esposa para mí es la mujer atractiva, con quien yo tengo satisfacciones y con quien ella también mutuamente tendrá conmigo. Y ese amor no puede ser desechado, tiene también su lugar. Y está gobernado por ese amor ágape. Porque el ágape nos saca del egoísmo, donde yo quiero ser el hombre feliz y ella la mujer feliz, sino que yo busco el bien del otro, ¿cierto? Pero tiene su lugar. Hay lugar para la amistad, hay lugar para el eros, que es la otra palabra griega para el amor. Hay lugar para todas las dimensiones relacionales, desde el ágape de Dios. Es decir, no caemos solamente en la sobreespiritualización de ese amor sacrificial,
como si fuera el único camino, sino que desde ese camino todos los otros amores se ajustan en torno a Cristo, a su carácter, a su dimensión, en que permea nuestra relación. Así que también hay romance en la pareja. Aunque no es una palabra que viene del griego, pero sí está comprendida culturalmente en nuestra época. Y un romance que se ajusta al ágape de Dios. Entonces, esos amores encuentran lugar en ese amor, ágape, de donde el marido es el primero en proveerlo para la unión matrimonial. Y dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, el amor desde la mirada de Dios, ese amor que gobierna todos los otros amores, siempre piensa en el otro. Y nos quita a nosotros como protagonistas, sino que coloca y se proyecta en el otro para poder servir al otro. Porque la idea es, se entregó a sí mismo por ella. Claro, Cristo se entregó de forma vicaria. Él se entregó por nuestra redención. Tú y yo no nos entregaremos como maridos por la redención de nuestras esposas. Eso lo hizo Cristo por todos nosotros. Pero nos entregaremos por ellas. En el sentido de traerles salud. Fíjense allí el verso 23, cuando termina diciendo que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y de allí entonces se desprende la idea de que el marido es cabeza de la mujer. En otras palabras, el marido no trae salvación en el sentido de salvación eterna, pero sí trae salud a su mujer y a su casa. Y la salud de nuestras casas, hermanos y hermanas, depende de cómo nosotros como varones interpretamos a Cristo como cabeza. Y esencialmente, como hemos visto aquí en el verso 25, de cómo dejamos comunicar el amor de Cristo a nuestras esposas y a nuestros hijos. Por supuesto que en esto todos nosotros somos hallados faltos. Porque esto no es algo automático, ni algo definitivo, como he dicho, sino que es una consecuencia de conocer espiritualmente hablando al Señor, de disfrutar al Señor y que el Señor se vaya formando en nuestro corazón. Pero una cosa estoy seguro, si Cristo es realmente el objeto supremo de nuestra atención y de nuestras motivaciones y de nuestros afectos, de alguna manera nuestra esposa va a recibir el beneficio de Cristo la cabeza y nuestros hijos también. Y nuestro hogar va a ser permeado de la salud del cielo. Continuemos. En el verso 29 dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí hay dos verbos que son maravillosos, que en la traducción de la Reina Valera quedaron muy cortos de la idea original. Sustentar significa nutrir, pero escuche bien, nutrir desde las caricias. Esa es la idea en griego. O sea, vuelve a ser un corolario del amor allí del verso 25, pero ahora todavía más explícito. Si el marido es cabeza, debe comunicar ternura en el hogar, ternura a la mujer, ternura a los hijos, cálidos afectos. Mire el término también cuidar que está allí en el verso 29. Literalmente significa empollar. Como cuando una gallina está empollando, dándole abrigo y calor. Así como dice el corito, los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre o cuando tienen frío. Su mamá les busca el maíz y el trigo y les da comida y les presta abrigo. Esa es la idea. De que una especie de mamá gallina está arropando, cuidando, nutriendo a sus polluelos. Eso es ser cabeza de nuestras esposas. Cuidar, servir, dar cálidos afectos. Claro, la idea de sustentar y cuidar también tienen en el griego una aplicación.
trazar dirección, guiar, enseñar. No porque nuestras esposas sean ignorantes, de ninguna manera, sino que la responsabilidad de traer la palabra de Cristo, la dirección de la palabra de Cristo, es primaria de nosotros como varones. Por eso decía que es necesario que nos hablemos cara a cara entre varones, para redefinir esta idea. Porque, ¿saben? La autoridad ligada a nuestra función como cabeza va a ser una consecuencia del amor y del servicio. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo a sus discípulos en la última cena? Ustedes conocen a los reyes de este mundo, cómo se enseñorean de los hombres, y aún así son tenidos por bienhechores. Pero entre ustedes no va a ser así, dice. ¿Recuerdan? ¿Quién es el mayor? Dice. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Los discípulos habrán pensado, por supuesto, que el que está sentado a la mesa. Y Jesús, el mayor, dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y Jesús fue el que tomó la toalla, el lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Jesús es el siervo por excelencia, que toma la posición de un esclavo y que comienza a lavar los pies y a sanar el corazón de sus discípulos en esa noche de comunión. Eso lo hace el Señor y Maestro. Recuerden cómo está descrito allí en Juan capítulo 13. Es decir, el que tiene la autoridad y la dirección, la enseñanza, está como siervo lavando los pies. Queridos hermanos, varones, nosotros como cabeza de nuestras esposas somos esencialmente siervos de ellas. Siervos por amor, para el bien de ellas, para el bienestar de la familia, en todas las dimensiones prácticas que esto pueda significar. Sea provisión en el área laboral, sea provisión en el área afectiva, sean cuidados en el área de la salud, sean cuidados en el bienestar o en el manejo de los tiempos de la esposa para que no colapse, para que no sobrepase, cuidado para con los hijos, presencia, tiempo, recursos. Eso es ser cabeza en lo práctico. ¿Para qué? Como última instancia, Dios obtenga una descendencia para sí. En otras palabras, que Cristo sea formado en nuestra familia. Eso es lo que Dios busca, eso es lo que a Dios le interesa. Hermanos queridos, pensaba al ver estos detalles, que es tan amplio esta idea de Cristo como cabeza y nosotros aprendiendo de Él. Pero quería dejar con ustedes esta intención y esta búsqueda en oración. Necesito conocer más a Cristo. Necesito más de Cristo. Quiero más de Cristo para mi vida y en consecuencia para mi casa. Para que el matrimonio pueda crecer conforme a la idea de Dios. De no solo ser una pareja con lindos hijos, con un buen pasar económico, con buenas proyecciones en la vida, con buena influencia en la sociedad, sino que se vea a Cristo, que se forme Cristo, que Cristo se reproduzca desde los padres a los hijos. Esa es nuestra principal motivación. Pero para eso, Cristo tiene que ser el primero en nuestro corazón y verlo como el Padre lo ve, como el objeto supremo de su amor, como aquel quien quiere proyectar el universo completo. ¿Lo ves tú así? ¿Ves a Cristo de tal manera que permee todas las áreas de nuestra vida? Que ningún rincón quede sin que Él lo ocupe, sin que Él lo llene, sin que Él tenga el protagonismo. Yo tengo la impresión y la convicción en el corazón que si nuestros hijos logran percibir eso, por supuesto que es una obra del Espíritu Santo la conversión, pero si nuestros hijos logran percibir que sus papás están enamorados de Cristo, amándolo a tal punto que solo lo quieren a Él y solo quieren agradarlo a Él, aunque cometen errores, realizan actos que muchas veces hacen tropezar la conciencia de los más pequeños, pero está a la disposición al arrepentimiento, pero Cristo sigue siendo el que tiene la primacía. De alguna forma, eso les va a traspasar el corazón. Y nos vamos a estar heredando una confesión, escuche bien,
ni un credo, sino la persona de Cristo en el corazón. Van a ver que el Señor es tan atractivo, tan admirable para los papás, que ellos simplemente van a seguir ese camino, persuadidos por el Espíritu Santo, amando a Cristo, sirviendo a Cristo de todo corazón. Claro que hay implicancias prácticas que las Escrituras nos enseñan en el mismo capítulo 6 de Efesios, pero no las vamos a desarrollar ahora. Pero la premisa, se fijan, lo principal es amar al Señor y entender el lugar de Cristo en el corazón de Dios, y que desde esa primacía de Cristo se desprende el lugar de nuestros matrimonios para la gloria de Él. He querido concluir este mensaje trasladando esta visión de Cristo que puede permear todas las áreas de nuestra vida a una experiencia en el Nuevo Testamento. La Escritura nos presenta muchísimos matrimonios, todos ellos son dignos de considerar. Pero quiero ser respetuoso con la solicitud de los hermanos de la manera más explícita posible y traducir esta experiencia del discipulado cristiano en la esfera del matrimonio a través de un ejemplo. Ya he gastado estos minutos en mostrar lo esencial. Y probablemente el Señor ya ha hablado a nuestro corazón persuadiéndonos para que Cristo realmente permee todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Creo que el Espíritu Santo nos dejó uno entre muchos modelos, pero muy significativo. Miren conmigo Romanos capítulo 16. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Hasta allí. En el capítulo 16 de Romanos, valga la pena esta mención, Pablo recuerda los nombres de más de 20 hermanos y hermanas de Roma. Y Pablo, en teoría, no había estado en Roma aún. Pablo era un hombre esencialmente relacional. El Evangelio lo transformó. Agrego a esto lo siguiente. Pablo, como discípulo de Jesús, nos ayuda a comprender la esencia del discipulado cristiano. ¿Qué es? Sino seguir a Cristo, andar con Cristo y ser transformados a la imagen de Cristo. Cuando nuestros hermanos nos sugerían tocar esta temática del discipulado en el matrimonio, la premisa es la misma. Seguir a Cristo, andar con Cristo, ser transformados por Cristo. Por supuesto que el Espíritu Santo es quien realiza esta obra en el interior, por el poder de la palabra. En la providencia de Dios, cada circunstancia que vivimos, y aún más el sufrimiento, coopera con este propósito. Pero en esencia es seguir al Señor, y en ese seguir al Señor ir siendo transformados. Pablo era un perseguidor y un verdugo de la iglesia. Pero cuando está escribiendo estas cartas, él es el perseguido, embajador en cadenas, prisionero de Cristo Jesús. En otras palabras, un discípulo de Cristo, transformado a la imagen de Cristo. ¿Se acuerdan de la experiencia de Pedro? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Su nombre significaba inestable, frágil. Pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, una piedra. ¿Qué hizo Jesús con él? Toma un hombre inestable, lo llama para que le siga
y lo transforma en una piedra viva. Cuando él escribe su carta dice, ustedes también, hermanos, son piedras vivas, que se han allegado a Cristo, la piedra angular, para ser miembros de Él y edificados como casa espiritual, piedra con piedra, de un frágil a una piedra, algo sólido. Pablo, de un perseguidor a un perseguido, de un verdugo a un prisionero. Discipulados a Cristo, somos transformados a su imagen. No somos más los mismos. Priscila y Aquila vivieron lo mismo. Algo sucede en su historia, allí en Hechos capítulo 18, que siendo ellos fabricantes de tiendas, del mismo oficio que el apóstol Pablo, compartían sus trabajos seculares y recibieron la palabra del Evangelio y fueron instruidos muy probablemente en el año y medio que Pablo sirvió en Corinto. Y de esa manera ellos se consolidaron en la fe. Y hay muchos detalles que se desprenden de su relato. Volvamos a Romanos capítulo 16, verso 3, en esa expresión, saludad a Priscila y a Aquila. Voy a sacar aquí una primera premisa del discipulado cristiano en el contexto matrimonial. Sorpréndanse conmigo. Esta es la tercera vez en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo está nombrando este matrimonio en este orden. Priscila y Aquila. La mujer primero y luego el varón. 2 veces hubiera sido suficiente para que el Espíritu nos recalcara que era importante, pero lo hace 3. Eso está en Hechos capítulo 18, 2 menciones anteriores y también en Romanos capítulo 16. ¿Por qué les llamo la atención al respecto de esto? Porque hay alguna lección valiosa que extraer de acá. Mire conmigo. No es que la mujer esté tomando el protagonismo, porque el Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras. Y Él es muy cuidadoso. Es un maestro. La primera vez que aparece este matrimonio en Hechos 18, aparece primero Aquila. Dice que era natural del Ponto, que habían llegado a Corinto tras una dispersión que había hecho un emperador romano, lanzando a los judíos fuera de Italia. Y tuvieron que llegar a esta provincia griega. Y allí vino Aquila, dice, y su mujer, Priscila. Esa es la primera mención de este matrimonio. En otras palabras, el Espíritu Santo está queriendo mostrarnos algo especial. Primero, que hay un orden espiritual que no ha sido alterado. Aquila sigue siendo la cabeza de su mujer. La primera vez que aparecen mencionados, el varón está por delante. Pero también quiere decirnos que la mujer tuvo un lugar de relevancia en esa dinámica matrimonial. ¿Y por qué esconderlo si puede destacarlo? Así lo hizo el Espíritu Santo. Colaboradores míos en Cristo Jesús, dice Pablo. En otras palabras, el matrimonio de Priscila y Aquila está en Cristo. Ha comprendido la supremacía de Cristo. Está escondido en el Señor. Descansa en el Señor. Tiene su vida en Él. Todo gira en torno a Él. Y por esa causa, Aquila y Priscila están sirviendo juntos, incansablemente. Por lo menos de lo que registra la Escritura, ellos tuvieron alrededor de 3 movimientos significativos en su vida matrimonial. Del Ponto a Corinto, y de Corinto a Éfeso, y de Éfeso a Roma. Viajes no menores, cruzando el mar, donde habrían también naufragios, probablemente ellos no, pero de todas maneras expuestos a riesgos y a caminos escondidos de las carreteras romanas, para ir de un lado a otro, pero donde iban todo lo estaban llenando con el Evangelio de Cristo. Yo no exagero, porque ¿saben lo que ocurrió? Allí en Corinto fueron de renombre, pero luego Pablo se los lleva y los deja en Éfeso. Y allí en Éfeso llega un judío llamado Apolos, poderoso en las Escrituras, pero que no tenía muy claro el camino del Señor. Entonces dice la Escritura que Priscila y Aquila lo reconvinieron y le señalaron el camino.
Y allí dice, ¿quién tomó la iniciativa? Vamos a decir así, ¿quién aparece primero en el relato? Priscila. Es decir, hay una gracia especial en Priscila, algo que valorizar en ella, una capacidad de consejería, de enseñanza, pero que no es por sobre el marido. Escuche bien, cuando aparece Priscila primero, ya sabemos por el Espíritu Santo que no está tomando un protagonismo superior a Aquila, sino que está junto al marido. Pero es posible de que su figura se releve. Así como necesitamos percibir la gracia de Dios en nuestras mujeres. Es parte del discipulado cristiano, el acercar a otros a Cristo y dejar que la gracia fluya. No sea que nosotros como maridos lleguemos a ser una barrera para el desarrollo de nuestra esposa en el Evangelio, que esté relegada a ciertos patrones culturales solamente de comportamiento cristiano. El Señor nos ayude porque cada uno tiene una experiencia muy propia en su vida congregacional. Pero necesitamos darnos cuenta que si hay gracia depositada hay que darle lugar, expresión, que nuestras esposas tengan una identidad e historia propia con el Señor, que no dependa apenas del marido, sino que encuentren una dirección del Señor sobre su vida, un ministerio del Señor sobre sus vidas, una expresión de Cristo hacia afuera, algo que ayude a otros. El Señor sabe según la gracia que ha depositado, pero aquí ha relevado la figura de Priscila en la enseñanza de un Apolos, poderoso en la Escritura, pero que se dejó persuadir. Entonces el matrimonio lo envía a Corinto. Y allí permanece un gran tiempo hasta que algunos corintios desordenados decían, yo soy de Apolos, o sea que tenía fans. ¿Por qué? Había una medida de Cristo que había sido implantada en su corazón por este matrimonio fiel. Pero ahora están en Roma. ¿Y qué observamos acá? Expusieron su vida por mí. Otra premisa más para el matrimonio cristiano. Debemos estar dispuestos a sufrir. Y sufrir en el Señor, por el Señor, con el Señor, para el Señor. Para Priscila y Aquila, aquí en la Escritura no aparece el relato explícito a lo que Pablo hace mención. Pero Priscila y Aquila en un momento desestimaron el valor de sus propias vidas en virtud de la vida del apóstol Pablo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Expusieron sus vidas por mí. Y por esto les están agradecidas todas las iglesias de los gentiles. Y no solamente yo, dice Pablo. Es decir, estuvieron armados de valor para que en la hora de la prueba estimaran como poco sus propias vidas con tal de que el ministerio del Señor, que había sido encomendado al apóstol Pablo, siguiera adelante. Esa es la impresión que nos da la lectura de esos versículos. Pero tú y yo probablemente no nos veamos a algo tan parecido a lo literal, me imagino. Pero el principio es el mismo. Desde este discipulado cristiano de cómo el Señor nos llama para sí y nos va transformando, tú y yo necesitamos estar abiertos a que el Señor trate con nosotros y nos introduzca con su mano amorosa, que es una mano que también fue herida en el dolor. Y en esa hora del dolor, acordarnos que juntamente con el libramiento que vendrá de parte del Señor, Él busca nuestro quebrantamiento, nuestra disposición, como dijo Pablo, que nada estima preciosa su vida para sí mismo, con tal de honrar al Señor. Hay una dimensión de peso, de gloria, de formación de Cristo en el corazón que solo está asociada a la hora del valle de sombra y de muerte. Pero acuérdense de esto, Él está con nosotros. Cercano está el Señor en el día de la angustia. Él sufre con nosotros. Y gracias a Dios por su disciplina. Gracias a Dios por sus quebrantamientos. Gracias a Dios por la crisis que nos impacta. Sea en la salud, sea en la economía, sea en esferas relacionales de la familia, sea en ambientes laborales,
sean críticas, sean murmuraciones, sean pérdidas, sea la misma muerte, Dios está en gobierno de toda circunstancia. Y aunque la disciplina en el presente no parece ser causa de gozo, con todo produce fruto apacible de justicia para los que en ella hemos sido ejercitados. Disposición a sufrir. Así que el matrimonio evidentemente no es solo alegrías. Y en esa hora de dolor, dejarnos persuadir por el Señor para que Él crezca y nosotros menguemos. Saludad también a la iglesia de su casa. Y con esto vamos a terminar. Un número importante de hermanos y hermanas en Roma se reunían en la casa de este matrimonio. No solo en Corinto, no solo en Éfeso, sino en Roma. Donde quiera que estuvieran, eran un matrimonio abierto. Así que de aquí podemos desprender por lo menos dos principios. En primer lugar, nuestros matrimonios sí son entidades independientes. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Debe marcarse una independencia relacional entre el varón y la mujer con Cristo al medio. Pero inmediatamente o simultáneamente somos absolutamente interdependientes. Ningún matrimonio va a fructificar, crecer, desarrollarse en el propósito de Dios. Dios no va a encontrar lugar para formar a Cristo si el matrimonio se encierra en sí mismo, se hace hermético, se limita a las relaciones, no abre su casa, no abre sus dificultades, no busca apoyo, no busca relación. Lamentablemente, matrimonios jóvenes muestran esa tendencia. Porque es propio de la cultura contemporánea esa pérdida de confianza en lo relacional y entonces vivimos nosotros cerrados en nuestras propias ideas. Miren, recuerdo algunos casos, no los voy a mencionar así, ni por nombre ni por experiencias, pero puntuales cosas que se van repitiendo en el hermetismo. Se genera una crítica a lo congregacional. Se genera una mirada superior respecto de los demás. Se genera una limitación de la visión del Señor, una autoconstrucción del pensamiento y de las maneras de ejercer roles de marido, mujer o padres. Es decir, todo queda sesgado cuando no hay relación, todo queda limitado cuando hay hermetismo. ¿Y dónde queda el lugar para que Cristo tenga la preeminencia? Si los hombres, el varón y la mujer, han decidido unirse de tal manera que le han cerrado sus puertas al Señor. Cuando el Señor es el centro de la casa, todo su cuerpo viene con Él, ¿comprende? Sus discípulos vienen con Él cuando iban a Betania y estaban allí comiendo con Marta, María y Lázaro. Donde llegaba el Señor, llegaban todos los que andaban con Él. Así también debe ser nuestro matrimonio. Si nosotros queremos que el Señor esté con nosotros, que sea el centro de nuestro matrimonio, tenemos que ser matrimonios de puertas abiertas. Y aquí se desprende lo segundo, hospitalidad. Nuestras casas como matrimonios deben ser un lugar hospitalario. La hospitalidad implica que nosotros recibimos al extraño. Esa es la enseñanza de Hebreos capítulo 13. Que practiquemos la hospitalidad mutua. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero la idea es recibir al que nos parece menos familiar. Porque allí se abren puertas para el evangelio. Porque se abren puertas para la edificación. Porque puede fluir Cristo al corazón de los otros. Pero el matrimonio es bendecido de vuelta de una manera que no logramos comprender. Hay una dimensión de peso espiritual, de presencia del Señor, de virtudes de Cristo que se comunican al matrimonio mientras tiene las puertas abiertas, porque en la vida cristiana, mientras más damos, más recibimos. Y a los que recibimos somos llamados a dar. Entonces nuestra casa no puede ser hermética. Necesitamos, yo no sé la experiencia acá, hermanos, así que no lo reciban como una exhortación personalizada, pero abrir nuestras casas para vincularnos, pero no solamente jóvenes con jóvenes, sino también con los matrimonios de mayor edad. Porque ¿acaso no dice la Escritura que las hermanas que tengan mayor edad, que hayan tenido una experiencia bien sucedida de matrimonio, le enseñen a las más jóvenes? Necesitamos esa vinculación.
para que haya más Cristo finalmente. Si eso es lo que nos interesa, que Dios esté agradado y tenga la descendencia para sí, su simiente formada en generación tras generación. Abrir las puertas de nuestras casas, no solo para aconsejar, sino para recibir consejo, recibir ayuda, orar juntos y por supuesto congregar a la iglesia en nuestra casa. Tener espacios donde nosotros podamos practicar la comunión, el partimiento del pan, las oraciones, la palabra. Vivir orgánicamente las relaciones del cuerpo de Cristo como matrimonios abiertos. Creo que es suficiente con esto por mientras. ¿Para qué? Para que Cristo sea añadido entre nosotros. No que Cristo no esté, por supuesto que está, pero que sea más formado en cada uno de nosotros. Que esto finalmente es la iglesia. Es Cristo en extensión, Cristo en otra forma, pero Cristo formado en nosotros. Y es lo que el mundo necesita para ver el impacto y la plausibilidad, lo coherente, lo real que el Evangelio es. Que el Señor guarde nuestros matrimonios, nos renueve la visión suya y nos ayude como Priscila y Aquila a estar dispuestos a colaborar con Él donde quiera que sea, a dar el lugar adecuado a nuestras mujeres en el matrimonio, a conducirlas a experiencias más profundas de comunión con el Señor, a abrir nuestras casas y a sufrir con el Señor. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, encomendamos a ti esta palabra compartida, confiando que tú estás hablando a nuestro corazón y que tu Espíritu nos está persuadiendo hacia ti y necesitamos realmente una visión mayor de Cristo para vivir el matrimonio conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a retener lo que ha sido compartido, la esencia de lo compartido, Cristo como el supremo sobre todo, y desde Cristo comprender nuestro rol como varones, cabeza de nuestra esposa, de nuestra familia. Desde Cristo comprender el lugar en que nosotros como matrimonio podemos servir en medio de la iglesia y traspasar el Evangelio. Señor, sostén nuestro corazón para colaborar contigo, para sufrir contigo, para abrir nuestra casa para ti. Señor, edifica tu testimonio en nuestras familias. Guarda cada matrimonio aquí representado. Señor, oramos para que en medio de esta generación tan voluble, superficial respecto del matrimonio, tú sostengas nuestras casas e infundas vidas, Señor. Y aún oramos por nuestros hijos, los que tenemos, para que puedan conocerte a ti y recibir este impacto de Cristo, su belleza, su atractivo, su gloria, su salvación en sus corazones también. Edifica tu iglesia, Señor. Más de Cristo sea formado para la gloria de tu nombre. Amén.